bienvenidos a todos a este Ateneo que, como ven, se llama Innovando para que el paciente nos tenga más cerca y lejos a la vez. Los coordinadores de este Ateneo somos Mirta Díez, que como ustedes saben es la jefa de nuestro programa de insuficiencia cardíaca, y quien les habla, Mariano Benzador. Agradecemos desde ya a Julián Peder, que es el residente quien participó sumamente activo en este Ateneo, y vamos a tener la presencia de dos invitados extranjeros. Por un lado, de Mosi Bennett, que es un cardiólogo experto en insuficiencia cardíaca, que también trabaja mucho en el tema de monitoreo remoto de pacientes en Estados Unidos, en Minneapolis, y al profesor Michel Comazda, que es el expresidente de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Sociedad Francesa de Cardiología, y también un experto en insuficiencia cardíaca que tenemos, por suerte, en más de un evento del ICVA como invitado extranjero. La estructura del Ateneo es la habitual, es decir, vamos a presentar un caso clínico a partir del cual después dispararemos una serie de temas que nos van a servir para repasar algunos conceptos muy importantes de la insuficiencia cardíaca y también para conocer avances en el manejo de estos pacientes muy innovadores que estamos llevando a cabo acá en el ICVA. Así que no sé si Mirta querés decir algo o pasamos a Julián. Julián, empezá a contarnos el caso y nos vamos metiendo en el tema. Bueno, bienvenidos a todos, damos inicio al Ateneo del día de hoy. En este caso presentamos una paciente de 82 años, hipertensa diabética tipo 2 menos 1 requiriente, con sobrepeso, estenosis aórtica moderada, con función sistólica conservada y sin enfermedad coronaria conocida. Como antecedentes no cardiovasculares importantes, ella presenta hipotiroidismo y diverticulosis. Y el motivo de consulta es disnea progresiva de 5 días de evolución hasta clase funcional 4 asociada a ortopnea. Como medicación habitual previa, ella tomaba metformina 850 miligramos día, carvedilol 6,25 miligramos cada 12 horas y levotiroxina 125 microgramos día. Al examen físico se presenta una paciente hipertensa, 150 a 90 milímetros de mercurio de tensión arterial, frecuencia cardíaca 115 latidos por minuto regular, edema de miembros inferiores 3/6, con un soplo eyectivo 3/6 en foco órtico, con acme mesosistólico y A2 conservado. Desde lo respiratorio presentaba como dato positivo rales crepitantes vivasales, sin hipoxemia, aire ambiente y frecuencia respiratoria 22 respiraciones por minuto. Desde lo abdominal, abdomen blando, depresivo y indoloro con ruidos hidrogenos positivos y lúcida sin signos de fuga. Bueno, siguiendo con la evaluación del paciente, la verdad que en el laboratorio no encontramos fallas relevantes y el único dato positivo era una troponina T ultrasensible de 66 nanogramos por decilitro. Bueno, en la radiografía de tórax lo que se ve es un índice cardiotorácico aumentado, a expensas de cardiomegalia, se ven signos de redistribución de flujo hacia ambos vértices, y líneas B de Kerley expresando edema intersticial. Muy bien, ahí se ve una válvula aórtica con una apertura restrictiva por presencia de fibrosis y calcificación. Continuamos, por favor. Ahí estamos viendo los gradientes de la válvula aórtica y del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que por una lectura en cuanto al área de apertura valvular nos lleva hacia una estenosis aórtica moderada. Vamos a continuar, por favor. Magnífico. Acá tenemos una vista de 4 cámaras, con color y sin color, en la cual con color estamos viendo la válvula mitral con una insuficiencia mitral al menos leve, esclerodegenerativa, pero posiblemente la imagen de 4 cámaras sin color sea la más importante, dado que nos está mostrando múltiples disinergias, entre ellas la cara lateral, basal y media, el segmento septal posterior, actualmente denominado inferolateral, y una hipoquinesia de los segmentos restantes, con una fracción de eyección que en este momento vamos a tener la medición seguramente, pero impresiona al menos de moderada a más. Vamos a continuar. Vamos a ver más vistas para apreciar la fracción de eyección. Muy bien, bárbaro. Bueno, ahí tenemos la resultante de lo descrito. Te dejo para que lo leas.
Bueno, y resumiendo los hallazgos del ecocardiograma, se presenta una paciente con una fracción de eyección disminuida, con hipertrofia del ventrículo izquierdo a nivel septal, aquinesia inferior de base a ápex, inferolateral basal y medio, inferoseptal basal, anterolateral medio y apical, con hipoquinesia anterolateral basal y anterior de base a ápex. Y a nivel de la válvula aórtica se ve una estenosis aórtica que impresiona por mediciones moderada. Bueno, y en resumen hasta ahora tenemos una paciente de 82 años cursando internación por insuficiencia cardíaca congestiva, con alteraciones nuevas de la motilidad parietal y con un deterioro moderado de la función sistólica acompañado de troponina elevada, con una estenosis aórtica moderada previamente conocida y como comorbilidades relevantes hipotiroidismo y diabetes tipo 2 y una función renal normal. Entonces llegamos a la primera pregunta, que es, bueno, ¿cómo seguimos con esta paciente? Hacemos balance negativo y vasodilatadores, interpretando la troponina como insuficiencia cardíaca, coronariografía más probable angioplastia por nuevos trastornos de la motilidad y troponina T positiva, o ambas opciones les parecen correctas. El estado general de la señora es muy bueno, y por los trastornos segmentarios y la disfunción ventricular se optó por estudiarla, estudiar su etiología con un cateterismo y por supuesto hacer el tratamiento de la descongestión como siempre realizamos en estos pacientes. Acá tenemos la votación donde el 77% entendió que ambas opciones son correctas. Entonces seguimos con los estudios. Bueno, y resumiendo los hallazgos del ecocardiograma, se presenta una paciente con una fracción de eyección disminuida, con hipertrofia del ventrículo izquierdo a nivel septal, aquinesia inferior de base a ápex, inferolateral basal y medio, inferoseptal basal, anterolateral medio y apical, con hipoquinesia anterolateral basal y anterior de base a ápex. Y a nivel de la válvula aórtica se ve una estenosis aórtica que impresiona por mediciones moderada. Bueno, y en resumen hasta ahora tenemos una paciente de 82 años cursando internación por insuficiencia cardíaca congestiva, con alteraciones nuevas de la motilidad parietal y con un deterioro moderado de la función sistólica acompañado de troponina elevada, con una estenosis aórtica moderada previamente conocida y como comorbilidades relevantes hipotiroidismo y diabetes tipo 2 y una función renal normal. Entonces llegamos a la primera pregunta, que es, bueno, ¿cómo seguimos con esta paciente? Hacemos balance negativo y vasodilatadores, interpretando la troponina como insuficiencia cardíaca, coronariografía más probable angioplastia por nuevos trastornos de la motilidad y troponina T positiva, o ambas opciones les parecen correctas. Bueno, vamos a la evaluación de la coronariografía, que es lo que se decidió hacer con esta paciente. Lo que se ve es a nivel de un segundo ramo lateroventricular de circunfleja, una oclusión de aspecto subagudo, subtotal o total, una coronaria izquierda sin lesiones significativas, y una coronaria derecha con múltiples lesiones en tándem, importantes a nivel de tercio medio, tercio distal y NDP. Por lo que se decide posteriormente angioplastia de dichas lesiones. Acá vemos como la coronaria derecha quedó sin lesiones. Entonces, resumiendo, tenemos una coronariografía con un tronco de la coronaria izquierda sin lesiones, una descendente anterior sin lesiones, circunfleja con oclusión de aspecto subagudo del segundo ramo lateroventricular, y una coronaria derecha con lesión severa en tercio medio, distal y en un ramo de P, por lo que se decía angioplastia a ambas lesiones con stent liberador de drogas. Bueno, ¿cómo es la evolución de la paciente en la internación? Evoluciona de forma favorable, resuelve el cuadro de disnea y edemas, realiza adecuado balance negativo, bajando 3 kilos, y se le da el alta al 4 días de internación. La medicación al alta, por supuesto, doble antiagregación con aspirina y clopidogrel, carvedilol 6,25 miligramos cada dosis, como ella tomaba. Se inicia medicación para deterioro de la función ventricular con enalapril 1,25 miligramos cada 12, espironolactona 25 miligramos, dapaglifosina 10 miligramos, se agrega un diurético, furosemida 40 miligramos día, y la medicación habitual que ella previamente tomaba. Entonces, bueno, llegamos a la segunda parte, que es la segunda pregunta, que es ¿qué riesgo de reinternación tienen estos pacientes en los próximos 6 meses? Bueno, no sé si Lucrecia está conectada o si ¿Me escuchan ahí? alguien quiere tomar la pregunta. Sí, perfecto, Lucrecia.
¿Qué tal? Muchas gracias, Mirta. Bueno, creo que todos sabemos que luego de una hospitalización hay un riesgo elevado de hospitalización en estos pacientes, tanto por causas cardiovasculares como no cardiovasculares, por lo cual todos nuestros recursos se destinan a tratar de disminuirla, especialmente en esta época tan vulnerable. Si bien es variable la cifra, podemos decir un 30% más o menos a 3 meses, a 90 días, y yo me animaría a decir un 50% a 6 meses. Vamos a ver qué opina el resto, pero si uno ve las causas de reinternación global, creo que vamos a estar en torno a un 50%. Perfecto, Lucrecia, muchas gracias. Bueno, yo no puedo ver el resultado acá lo veo. Bueno, en realidad digamos que la primera respuesta fue el 20%, seguido por 10% y 50%. Yo entiendo que si bien, por supuesto, no hay un número único y esto depende de los diferentes registros, sí es mayor del 25%, el 24% es la rehospitalización al mes, así que seguro que a 6 meses de seguimiento va a ser mayor que esto, pero el mensaje más allá del número es que la rehospitalización es un evento muy frecuente y que por supuesto va empeorando el pronóstico de nuestros pacientes. Bueno, entonces ahora Julián revisa esto, el problema de las reinternaciones. Bueno, entonces sabemos que el problema de las reinternaciones es algo muy grave y muy frecuente. Sabemos que la causa más frecuente de internación en pacientes mayores de 65 años es la insuficiencia cardíaca y que se lleva aproximadamente el 20% de todas las internaciones de causa cardiovascular. Y esto es a expensas de hoy en día contar con muchísimos fármacos con probada evidencia en reducción de los eventos cardiovasculares en pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto sucede debido a que la población cada vez es más añosa, cada vez más comórbida, y que gran parte de estas reinternaciones corresponde a causas tanto cardiovasculares como no cardiovasculares, dejando números así como alrededor de 24% a un mes y hasta 50% a 6 meses. Bueno, ¿qué podemos hacer para reducir los riesgos de reinternación, sobre todo lo que hacemos en el ICUA? Bueno, es un paquete de medidas que consta de fármacos basados en evidencia, un checklist al alta, instrucciones escritas, educación documentada, turno y control precoz y seguimiento telefónico. En esta paciente, además del paquete de medidas tradicional ICUA, se optó por entregar al alta un kit de telemonitoreo que constaba de un tensiómetro, un saturómetro y una balanza con capacidad de transmitir los datos Bluetooth y de esa forma que lleguen para monitoreo al médico de seguimiento. Entonces, ¿cuál es el propósito del telemonitoreo en estos pacientes? Bueno, por supuesto, aumentar la adherencia terapéutica con controles más seriados, control de parámetros fisiológicos seriados y múltiples, y detección precoz de descompensaciones, ¿sí?, para evitar internaciones tardías. Bueno, y ahora vamos a reproducir un video del profesor Comagda, expresidente de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Francesa de Cardiología. Okay, we are recording. So, as you know, heart failure hospitalization, it's a great problem in the follow of heart failure patient. So I would like to ask you how doctors could improve the outcome of the patient, and what's your opinion about the qualified study where you are the first author. What's the message from this study? Okay, thank you very much for the invitation. And first of all, I would like to say hello to my colleagues and friends from the Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. So in Qualify, we built a score which not only includes the rate of prescription of heart failure recommended medications, but also the dosage reached for each of these drugs. And we made a score, and we could show that the higher the score, which means the better the rate of prescription and the higher the dosage of heart failure medications, the better the outcome in terms of heart failure hospitalizations and cardiovascular deaths.
So I think that Qualify, which is a global registry because it was conducted in 36 countries and enrolled more than 7,000 patients around the world, really highlights the fact that we should pay a lot of attention to prescribing drugs which have proven to improve clinical outcomes in heart failure and try to up-titrate these drugs. And this is where the problem lies, because when you look at all recent registries, including Qualify, the rate of prescription of recommended medications has improved. But when you look at dosage, there is a global underdosage, which results from both patient factors. You may have, of course, intolerance or contraindications, but also physician-related factors because of a lack of awareness or reluctance to titrate medications. And indeed, one of the key factors is the transition from the hospital to outpatient system, because we have observed everywhere more or less a sort of inertia during the so-called vulnerable phase, which is usually considered in the 3 months following hospitalization for worsening heart failure. And actually very little occurs in terms of titrating doses of medications which need to be titrated. And so there are solutions to try to overcome this unfortunate situation, which, as I said, results in poor clinical outcomes and a high rate of rehospitalizations. I think that the sort of disease management programs is very welcome because it includes creating sort of checklists of what should be done before discharge, and in particular to think of putting an appointment with either the general practitioner or the cardiologist after discharge, but also it includes patients' education. And I think that we have to pay a lot of attention to patient education because they need to empower their disease and to be aware not only of the objectives of the treatment, but also of the signals of deterioration which could prevent an hospitalization if early intervention is taken. Telemonitoring is also a solution because it has proven in some clinical trials, such as TEAM-HF2, that it reduces the number of days in hospital due to urgent cardiovascular reason. But I mean, telemonitoring, you have a limitation for several reasons. One, it's a sort of disruptive strategy which needs to be accepted by doctors and inserted, if I may say so, in the traditional way we manage chronic diseases such as heart failure. And secondly, one strong limitation is related to the reimbursement scheme. In many countries, it is not reimbursed, and you need to have sort of call centers, if possible, 7 days a week and 24 hours a day, and doctors and nurses spend a lot of time to take care of alarms and see the results of the interrogations. So if it is not reimbursed, I think it is a strong limitation because, of course, there is a need to compensate for the medical time spent to take care of these patients. So, but all in all, I think that it is really a way of monitoring heart failure in the future because it's a chronic disease with acute periods of decompensations. It is very well adapted to large countries such as Argentina, where the medical coverage is not equally or not equal everywhere. So, I mean, for patients who are in remote areas, rural areas in particular, telemonitoring in cardiology and in heart failure specifically may be a very good option. But once again, you need to have at some point some reimbursement of the time spent by doctors or nurses to take care of the remote consultations.
And one additional point which deserves consideration is, of course, data protection, because you know that it's more and more a sensitive issue, that there is cyber security. So we need to be sure that the data which are transferred through the cloud are protected in order to avoid a dissemination of personal medical records to the general public. So this is what I would say in the first instance to answer your question, Mirta. Okay, thank you so much. We appreciate your clear message about how we can reduce heart failure rehospitalization, and you cover a lot of issue, very, very valuable for us, your opinion, and of course, again, thank you so much, and that you have a good day. Thank you. Please pass my best regards to my colleagues of ICBA, and particularly to Jorge Belardi. If you see him, please pass him my best regards. Okay, thank you so much, and take care. Bye-bye. 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 Bueno, continuamos con el Ateneo del día de hoy. En este caso, esta paciente luego de irse de alta, lo que se detecta por ambulatorio, en los registros que ella tomaba, estos datos se envían a través de la nube y llegan al médico, que detecta hipotensión arterial sin evidencia de incremento del peso ni de saturación. Por lo tanto, contacta a la paciente. En este contexto, la paciente le dice que tiene un cuadro abdominal con signos con hipotensión en los registros y la reenvía a la guardia. Bueno, en este caso la internación fue por una diverticulitis aguda no complicada, sin aislamiento, finalizó esquema antibiótico bioral por ambulatorio, y al poder detectar estos registros de hipotensión de forma temprana, esto hizo que la internación pueda ser corta y solo fueron 4 días. Entonces, la siguiente pregunta que tenemos es, luego de un episodio de insuficiencia cardíaca, ¿qué porcentaje de la reinternación corresponde a causas no cardiovasculares? Gracias, Julián. Bueno, esto un poco lo pusimos a propósito esta reunión, esta pregunta, por esto de que muchas veces las reinternaciones que tienen estos pacientes frágiles son por insuficiencia cardíaca, pero muchas veces son por otros motivos, y a esto vino esta pregunta que queríamos plantear para resaltar la dificultad que tiene reducir las reinternaciones en esta población. No sé si alguien del panel... Bueno, entonces... dale. Perdón, dale. Bueno, entonces en este caso, a modo de ejemplo, utilizamos un estudio observacional, una corte retrospectiva de pacientes de 60 años, una internación reciente por insuficiencia cardíaca, con una edad media de 74 años y 50% de población mujeres, que se enrolaron en total 540.000 pacientes y se evaluaron las causas de reinternación a 30 días postales. El número total fue alrededor de 117.000, con un 21.4%, y lo que se ve es que solo el 30% es una reinternación por insuficiencia cardíaca, en tanto que el 15% siguiente son por causas cardíacas, no insuficiencia cardíaca, y el resto son causas no cardiovasculares. Las más importantes a resaltar: la causa respiratoria no infecciosa, con un 8,5%, la causa infecciosa, que en este caso era mayormente infecciones respiratorias, urinarias, sepsis o infección por Clostridium difficile, causas que son oncohematológicas o causas renales genitourinarias no infecciosas. Cuando hablamos del 15% de la etiología cardiovascular no insuficiencia cardíaca, lo más importante es, por supuesto, todo el espectro de la cardiopatía isquémica, la enfermedad valvular y las arritmias, sobre todo las supraventriculares, sobre todo la fibrilación auricular. Bueno, ¿cómo fue el seguimiento de esta paciente? La realidad es que contamos con el tenómetro y estas son las curvas. Luego de la reinternación, la paciente se va de alta y por ambulatorio lo que se ve es que tiene registros de hipotensión arterial, lo que motiva la consulta virtual, y ahí se decide reducir beta-bloqueantes, reducir un diurético y suspender los IECAS, en contexto de que era una paciente sin signos de sobrecarga de volumen y sin aumento del peso. La paciente manifiesta debilidad con mejoría parcial de los síntomas y mejoría parcial de la presión arterial, por lo que en una segunda consulta se decide volver a reducir los beta-bloqueantes.
A partir de ahí entramos en una fase más estabilizada, donde hay como una hipertensión permisiva, se vuelve a planear otra consulta, donde se decide volver a reiniciar los IECAS y aumentar los beta-bloqueantes. A partir de ahí, la verdad es que la paciente evoluciona de forma favorable, lo que permite seguir titulando medicación, aumentar beta-bloqueantes, esto a través de consultas telefónicas, y después de eso entra en una fase estabilizada con adecuada tolerancia a medicación titulada en dosis altas. Bueno, y acá tenemos una entrevista al doctor Mossi Bennett, experto en insuficiencia cardíaca y monitoreador remoto de pacientes. Julián, una cosita, el doctor estaba de vacaciones, julio en Estados Unidos es vacaciones, así que lo que hizo fue enviarnos su respuesta grabada, pero bueno, que acá la tenemos en las 3 preguntas que le hicimos. Is remote patient monitoring helpful in heart failure? I think the answer is absolutely yes. Remote patient monitoring, particularly with heart failure patients, is extremely helpful. When the goal in heart failure is to reduce heart failure hospitalizations, to keep patients out of the hospital, to have a technology that allows you to follow symptoms, weight, and blood pressure is extremely valuable. This has been shown to reduce hospitalizations, keep patients well at home, and allows proactive response to changes in patients' conditions without having them come to clinic. There's an increasing role for remote patient monitoring in the United States. And when you think about some of the reasons why there's this growth in remote monitoring, in the setting of the COVID-19 pandemic, where patients are less enthusiastic about coming to clinic, when we try to keep patients out of the hospital and at home, there's certainly a role for remote monitoring. Also, when patients live a significant distance away from our clinic, we found that remote monitoring is helpful in that setting. So in terms of drivers of growth in remote monitoring, we've seen the pandemic. There's been a growth in telemedicine and just working remotely and managing patients at a distance. There's a convenience factor for the patients. And there is increasing evidence and data to suggest that remote monitoring is very effective, not in terms of reducing hospitalizations, the quality of life, and the cost effectiveness. In terms of our experience with CardioMEMS, at our center, we've implanted CardioMEMS remote pressure monitoring for the last 5 or 6 years. Each year, we implant approximately 50 patients with CardioMEMS, and we follow these patients longitudinally. We have over 200 patients that we're now following. We've used it in patients with heart failure with preserved ejection fraction, as well as those with heart failure with reduced ejection fraction. We've shown that using CardioMEMS, we've reduced heart failure hospitalizations, we've reduced cost to the patient, we've also reduced the need for patients to come into clinic, given that we have access essentially to their hemodynamics when they are at home. We have a team of nurses that monitor these pressures remotely, and we have protocols in place where we can adjust diuretics based on changes in the pulmonary pressures. We've found it very, very helpful. Patients find it reassuring. It takes the guesswork out of managing their volume status and diuretics, and has allowed us to prevent heart failure hospitalizations. Acá hacemos un stop en las presentaciones y básicamente en esta parte del Ateneo lo que queríamos comentarles a ustedes es qué tenemos hoy nosotros, pero no avances, qué tenemos que hacer nosotros, qué tenemos nosotros para telemonitorear a nuestros pacientes y también queremos contarles un poco cómo llegamos a lo que tenemos actualmente. Siguiente, el telemonitoreo es uno de los 6 ejes de transformación digital que en el 2019 planteamos en nuestra hoja de ruta, y para lo que es telemonitoreo optamos por lo que se denomina innovación abierta, es decir, aquella innovación en la cual uno la hace en convenios, en alianzas o incluso en co-creaciones con otras instituciones o con otras empresas. Así es como tenemos la alianza con Biotricity o la cooperación con Biotricity,
con la cual ya tenemos más de 250 pacientes telemonitoreados eléctricamente, que presentamos el Ateneo el año pasado, y en este caso estamos presentando el telemonitoreo en insuficiencia cardíaca, que gran parte de su desarrollo lo hicimos en cooperación con una empresa nueva de telemonitoreo que se llama Virtual Sense. Siguiente. Y comentarles un poco cómo fue el proceso, cómo fue el camino por el cual logramos generar la plataforma que disponemos actualmente. Nosotros en el ICBA utilizamos una metodología de innovación que es la que pueden ver en la imagen, que es un poco una adaptación de otras metodologías como Design Thinking y Lean Startup, en el cual uno para lograr el objetivo va pasando por distintas etapas. Siguiente, así mostramos la otra parte de la imagen. La primera etapa que nosotros aplicamos en este proceso de innovación es la etapa que llamamos mirar, que en este caso fue mirar qué problemas tienen los pacientes actualmente con insuficiencia cardíaca, que no están del todo resueltos, como las reinternaciones, qué problemas generan los pacientes al sistema de salud, y también no solo fue eso, sino mirar qué evidencia científica había, que ya a continuación Mirta les va a ampliar, y sobre todo mirar qué novedades tecnológicas disponíamos para lograr el objetivo de tener este nuevo recurso terapéutico. Pasada esa etapa de mirar, pasamos a la etapa que creo que a los médicos más les gusta, que es la de imaginar, la de diseñar, en la cual definimos cómo tenía que hacer esa plataforma basada en la mejor evidencia científica disponible. Lo que intentamos es generar una plataforma que imite o que tenga las mismas funcionalidades que las plataformas que han demostrado reducir eventos. Y una vez que teníamos eso más o menos pensado, diseñado, qué es lo que queríamos, lo que hicimos fue en alianza con Virtual Sense pasar a la etapa siguiente, que es la etapa de hacer. Y el hacer significó primero hacer un prototipo, una maqueta, que no era funcional, pero que nos permitía evaluar sobre todo la usabilidad. Ahí nos asesoraron con una experta en User Experience para adaptar la aplicación a los pacientes con insuficiencia cardíaca, que son pacientes de más de 60 años. Después que teníamos el prototipo, pasamos a lo que ellos llaman el MVP, el mínimo producto viable, y finalmente ya tuvimos una versión funcional que nos permitió hacer lo que para nosotros fue hasta ahora en el proyecto el mayor hito, que fue lograr testear en el mundo real con 20 pacientes reales en lo que nosotros llamamos el beta testing, que fue a fines del año pasado y a principios de este año, y cuyo objetivo fue generar un aprendizaje, testear la plataforma y entender si íbamos por el buen camino o si había que modificar algo de lo que estábamos haciendo. Actualmente hemos terminado esa etapa de aprendizaje con 20 pacientes en el mundo real, que duró 2 meses y que actualmente estamos ajustando la plataforma para que se ajuste, se adapte a esas mejoras que detectamos en la etapa de testeo. Siguiente. ¿Cómo es la plataforma actualmente? La plataforma actualmente tiene 3 componentes, el sistema tiene 3 componentes. A la izquierda pueden ver lo que ve el paciente desde su celular, donde él diariamente, que en general lo suelen hacer a la mañana al levantarse, carga sus signos vitales, su presión arterial, su peso, su oxigenación y su frecuencia cardíaca, con dispositivos que le damos nosotros, y también carga el cómo me siento, que tiene unas caritas para cargarlo, y que si no se siente del todo bien, la plataforma le sigue preguntando. Por otro lado, tiene un segundo componente que es el de la derecha, que es el panel de control del equipo de salud, donde el equipo de salud puede ver las alertas que genera la plataforma. Y en base a eso puede meterse y ver toda la información que haya cargado el paciente hasta ese momento para definir si lo que está ocurriendo requiere o no una interacción con el paciente. Y el componente del medio, que es esa nubecita que ven ahí, es el centro de procesamiento, que lo que hace es tomar la información que cargó el paciente y, por un lado, interactuar de manera automática con el paciente. Por ejemplo, si el dato que cargó de saturación es bajo, le pide que lo vuelva a hacer respirando hondo varias veces. Si los datos que carga están muy desviados, le sugiere eventualmente o contactar a su médico o hasta llamar a una ambulancia dependiendo de lo grave que parezca el cuadro. Y por el otro lado, el centro de procesamiento genera las alertas que ve el equipo de salud
y que permite que el equipo de salud también pueda enterarse en tiempo real si el paciente está empezando a tener variaciones en sus síntomas o en sus signos que sugieran una descompensación. Siguiente. Esta es mi última imagen, después ya viene Mirta, donde quería mostrarles un poco cómo nos fue hasta el momento, lo que hemos testeado, y acá Lucre anda preparando el micrófono que te voy a preguntar a vos también. Lo que hemos visto es que afortunadamente tenía una alta usabilidad, alta adherencia por parte de los pacientes, nos facilitó la titulación de la medicación, el manejo a distancia, sin que el paciente tenga que venir físicamente con nosotros, redujo traslados y sobre todo aprendimos muchísimo y muchos de los supuestos que teníamos antes de utilizar la plataforma tuvieron que ser cambiados porque en el mundo real las cosas no siempre son como uno las había planeado. Ese proceso de beta testing o aprendizaje, Lucrecia Urbo tuvo mucho que ver. Ella aplicó formularios validados internacionalmente para evaluar el impacto en usabilidad, en adherencia, en calidad de vida. Así que, Lucre, te paso la palabra para que nos cuentes un poco en números qué es lo que encontramos en este primer testeo. Gracias, Mariano. Antes que nada, esta fue una prueba piloto muy interesante con información muy valiosa. Dado que, como decimos, aprendimos mucho con los pacientes acerca de cómo podemos optimizar una plataforma específicamente diseñada para ellos. La gran mayoría eran pacientes bastante severos, más del 80% tenía disfunción ventricular, casi el 80% había estado internado recientemente, con lo cual esto de facilitar la titulación de la medicación fue algo clave para el manejo, sobre todo dentro de los 90 días, para poder llegar a la dosis óptima. Respecto a la usabilidad y la adherencia, hemos obtenido unos buenos números en términos de que el 100% de los pacientes cumplieron todo el protocolo y el 96% de los pacientes hizo la carga diaria de todos los parámetros. Generamos un sistema de alertas con un algoritmo predeterminado con alarmas rojas y alarmas amarillas, que eso generaba alertas al equipo de salud y nos contactábamos con los pacientes generando atenciones apropiadas y precoces para reducir los eventos. Obviamente que con este estudio piloto valoramos la eficacia preliminar, pero un dato muy importante es cómo mejoramos la adherencia farmacológica con, obviamente, cuestionarios apropiados. Y también hemos evaluado cierta optimización en el autocuidado de la insuficiencia cardíaca, que sabemos que como toda enfermedad crónica es sumamente importante que el paciente esté empoderado y claramente manejando su enfermedad. Así que, y para cerrar, aprendimos mucho y estamos cerrando con el feedback de los pacientes para optimizar aún más la plataforma. Perfecto. Bien, no sé si hay dudas o preguntas del panel, y si no ya vamos a pasar a la última parte antes de conocer cómo está actualmente la paciente, que es la presentación de Mirta, que nos va a hablar un poco del estado actual de este tema en la literatura y cuál es sobre todo su fundamento, además de su evidencia. Gracias, Mariano. La idea es justamente comentar cuál es el fundamento para el uso de la telemedicina y nosotros como respuesta ante el evento de descompensación de la insuficiencia cardíaca tenemos habitualmente una respuesta reactiva, es decir, el paciente ingresa por la presencia de síntomas y nosotros lo tratamos. Pero todos conocemos que los pacientes antes de descompensarse tienen durante semanas, incluso meses previos, cambios hemodinámicos progresivos. Entonces, esta es una oportunidad para mejorar el cuidado de los pacientes, porque si nosotros tenemos la oportunidad de recibir estos datos donde ya se producen cambios hemodinámicos, tenemos la posibilidad de realizar una intervención médica que evite el evento de descompensación. Es decir, podemos cambiar de una conducta reactiva a una conducta proactiva que va a depender de nuestra capacidad de detectar el aumento del riesgo. Habitualmente nosotros, ¿cómo predecimos el riesgo? Bueno, desde la consulta, a partir de los síntomas, del examen físico, las imágenes, el laboratorio, y utilizamos SCORE, que fueron SCORE de poblaciones, fundamentalmente Seattle, MAGIC y Get With The Guidelines, que si bien son precisas y son prácticas, tienen limitaciones. ¿Y cuáles son las limitaciones? Fundamentalmente que estamos determinando un riesgo estático, un riesgo en ese día.
en una vez, que no es durable y sobre todo que no refleja los cambios del riesgo que sufre el paciente en su evolución. Por eso la telemedicina nos puede aportar, porque además del Standard of Care, vamos a enriquecer eso con datos diarios del paciente, fundamentalmente signos vitales o mediciones directas a partir de dispositivos invasivos. Lo que a mí me parece importante destacar en este concepto de la telemedicina es que por un lado está el proceso de censar los cambios que va presentando el paciente a través de signos vitales o cómo le van cambiando la medición directa o indirecta de las presiones intracavitarias o intratorácicas en la impedancia, y que estos cambios nos van a permitir predecir eventos inminentes de descompensación. Pero esto tiene que estar fundamentalmente ligado a la prevención de la descompensación a través de la titulación de diuréticos y la titulación de la medicación. Es decir, que la predicción de la descompensación inminente debe disparar una acción preventiva, porque si nosotros queremos reducir eventos, necesitamos que estos datos nos permitan modificar el tratamiento antes de que aparezcan los síntomas. ¿Cuál es? Bueno, la evidencia. La evidencia en la telemedicina, en el telemonitoreo, fundamentalmente está derivada del trabajo Team Heart Failure 2, que es Telemedicine Interventional Management, que en una población de 1.500 pacientes, que eran todos pacientes avanzados en clase 2-3, con hospitalización previa, excelente medicación a la alta, el uso del telemonitoreo al Standard of Care permitió una reducción del 20% de las hospitalizaciones cardiovasculares y de la muerte global, con una reducción del 20% de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y también una disminución significativa de la muerte total y de la muerte cardiovascular. ¿Y por qué fue tan efectivo este esquema de seguimiento? Yo creo que lo fue porque los pacientes tuvieron un gran número de intervenciones. Fíjense que tiene una mediana de 1.400 intervenciones por paciente en el seguimiento. O sea, los médicos y enfermeras responsables del programa fueron muy activos en tomar decisiones con los datos que tenían. Respecto de la telemedicina global, este es un metaanálisis de 28 trabajos randomizados que nos muestra que el telemonitoreo logró reducir las hospitalizaciones globales y por insuficiencia cardíaca y el seguimiento telefónico también. Pero fíjense que la mortalidad fue reducida por el telemonitoreo y no por el seguimiento telefónico. Y esto tiene que ver con que el seguimiento telefónico le falta justamente todos los datos de los signos vitales como para poder tomar mejores decisiones que sí nos lo brinda el telemonitoreo. Respecto de los sensores implantables, o sea, de las formas invasivas de telemonitoreo, el estudio, digamos, más potente es el estudio con el CardioMEMS, que ya se comentó, un dispositivo que se implanta en la arteria pulmonar y mide la hemodinamia del circuito pulmonar como reflejo de las cavidades izquierdas, y que a 6 meses de seguimiento tuvo un 39% de reducción de la hospitalización, y este beneficio se mantuvo e incluso incrementó a los 18 meses de seguimiento. Entonces, nosotros deberíamos decir que el flujo de información que tenemos en la práctica habitual es que cuando el paciente se comunica con el médico o con el enfermero por la presencia de síntomas, ya estamos tarde. El acceso al médico se demora y además, como el equipo no tiene datos del paciente, hace ineficiente o más ineficiente el llamado telefónico como herramienta rápida. Entonces la propuesta es cambiar hacia la telemedicina e incorporar la telemedicina, donde a partir de sensores externos, como es
proyecto desarrollado en el instituto, donde los pacientes reciben tensiómetro, saturómetro, balanza, tienen una app de interacción que interactúa y permite evaluar los síntomas y demás, y los laboratorios, o de sensores internos, CardioMEMS, o los dispositivos CDI-TRC que miden impedancia, volumen tidal o frecuencia respiratoria. Todos esos datos son registrados y analizados con un software que permite entender cuál es el riesgo, la predicción del riesgo individual actual en el momento de ese paciente. Lo analiza, nosotros lo analizamos con banderas rojas, amarillas y verdes, y entonces el equipo de salud recibe esta información, contacta al paciente, hace evaluación remota, modifica el tratamiento. Esto creemos que va a mejorar la evolución de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por supuesto, para la telemedicina necesitamos del paciente, la técnica, los aspectos económicos, organizativos y la intervención. Los pacientes deben estar bien elegidos, estos sistemas son más eficientes en pacientes de riesgo. La técnica debe ser amigable, segura, el aspecto económico de costo y reembolso debe estar resuelto, el aspecto organizativo tiene que ver con el equipo médico, enfermeros, técnicos y médicos, y la intervención, que es la intervención farmacológica y por supuesto la intervención en educación. Ya hablamos de algunas barreras. Fundamentalmente me parece que lo más importante es que nosotros tenemos que focalizarnos en la necesidad de los pacientes y la de los médicos, no actuar por el empuje de la tecnología, sino ser el concepto médico y del paciente el que guíe lo que necesitamos, y necesitamos resolver aspectos de seguridad legal de los datos, esto es claro, compatibilidad de software, hardware y la organización del recurso humano, los algoritmos de manejo y el reembolso que ya comentó el doctor. Así que bueno, ahora le voy a dar lugar nuevamente al doctor Julián Feder para que nos cuente cómo evolucionó este paciente, que fue la primera paciente con telemonitoreo. Julián. A ver, Julián, estás muteado. Igual, dame un segundo. Antes de pasar al cierre del Ateneo y contar cómo está la paciente actualmente, lo invito a Jorge Velardi, que está dentro del panel, aprovecho que está, y preguntarte, Jorge, ¿por qué el ICBA está apoyando tan fuerte la transformación digital, la salud digital y la telemedicina? Bueno, muchas gracias, espero que se me escuche bien. Ante todo, felicitaciones a todos ustedes, y brevemente, digamos que la transformación digital ha sido una necesidad que el ICBA ha encarado desde hace algunos años, con todas sus variantes y con toda la incorporación dentro de lo que es el concepto global que nosotros tenemos, de tener una institución sólida, y en este caso hubo que atender la necesidad de los pacientes y transformar muchas de las consultas presenciales y virtuales, tener equipos de trabajo permanentemente haciéndolo, y de esta manera pudimos integrar todo lo que Mariano fue liderando con el grupo de sistemas, con un grupo médico atrás, trabajando permanentemente en cuáles son las necesidades de los pacientes, de los usuarios, para poder ir en esta dirección, o sea, trabajo en equipo. Sin lugar a dudas necesitamos alianzas, y esto Mariano lo expresó, hace falta alianzas con grupos que hoy se representan como máximos líderes en todo lo que es tecnología digital. Y el capítulo más grande que lidera Mariano y que el Instituto ha estado toda la vida atrás de ello es innovación. Así que cuando juntamos todo esto, que es lo que a nosotros nos da la posibilidad de seguir existiendo y de proyectarnos en estos 43 años, ahora hacia el futuro, consideramos que era vital ponerle recursos, energía, la cabeza y el conocimiento y los detalles, los vieron ustedes, ha puesto muchísimo todo el grupo que perteneció, en este caso específico, en insuficiencia cardíaca, otros hay en cardiopatía isquémica, otros hay en coagulación. Hay muchas áreas de telemedicina, pero esto es uno de los capítulos dentro de toda la transformación digital atrás de la cual
vamos a seguir empujando para mantener el ICVA, digamos, fuerte, sólido y lo que nosotros consideramos liderando la enfermedad cardiovascular. Así que felicitaciones, muchas gracias. Esto representa pequeños pasos cumplidos de un sueño que se comenzó hace algunos años atrás. Así que los dejo que culminen con el Ateneo y felicitaciones. Muchas gracias, Jorge. Julián, ¿querés contarnos cómo siguió la paciente? ¿O cómo está actualmente? Muchísimas gracias, doctor Berardi. La paciente finalizó actualmente el tenemo arterial hace 6 meses. Actualmente está sin angioridisnea, tiene buena tolerancia a la medicación titulada y tiene un último ecocardiograma que es de marzo de este año con función sistólica conservada y sin trastornos de la motilidad. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado en este Ateneo. Muchas gracias, Mirta. Aprovecho públicamente para agradecerte no solo esta participación en el Ateneo, sino todo tu liderazgo en este desarrollo de la plataforma de insuficiencia cardíaca, a vos y a Lucrecia. Gracias, Julián, por haber estado en cada detalle para tratar de que el Ateneo salga lo mejor posible. Gracias a todos los asistentes y bueno, nos vemos el jueves que viene. Gracias a todos.